in life where there is a spiritual enemy. Porque vivimos en una vida en donde tenemos un espíritu, un enemigo espiritual. And he loves to resist the things of God. Y a él le gusta resistir las cosas de Dios. The enemy, the devil, is not for the things of God. El enemigo, el diablo, no está a favor de las cosas de Dios. He does not care about you. A él no le importas. He is not for you. Él no está para ti. He is against you. Y él está en contra de ti. The enemy has come to steal, kill, and destroy. El enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. His language is lying. Su lenguaje es mentir. He is a deceiver. Él nos miente. The Bible calls him our adversary. La Biblia dice que es nuestro adversario. So if you have Christ living in you, Entonces, si uno tiene a Cristo viviendo en uno, then you have an enemy against you. entonces uno tiene un enemigo en contra de uno. And we then become a people Y nosotros nos convertimos en una gente who need to stand in the power of Jesus que nos tenemos que parar firmes en el poder de Jesús to resist the plans and the schemes of the devil. para poder resistir cualquier plan que traiga el enemigo. Amen? Amén. So we need to be prepared. Entonces tenemos que prepararnos. Now, last week we talked about the stronger man, Jesus. La semana pasada nosotros hablamos del hombre más fuerte, Jesús. And this week, the Lord put in my heart, we need to go a little further with that. Y esta semana Dios puso en mi corazón que teníamos que entrar un poquito más profundo a eso. So this week is part 2 of the stronger man. Entonces, esta semana vamos a hablar de la segunda parte del hombre más fuerte. Are you ready? ¿Están listos? Good. Oh, by the way, if you've never done this, do that. Por si nunca han hecho esto, están bienvenidos a hacerlo. This is one of the dangers of being the pastor's kid, Este es uno de los peligros de ser el hijo del pastor. is you never know when your picture is going to show up on the screen. Uno nunca sabe cuándo la foto de uno va a aparecer en la pantalla. This is Isaac, our youngest, Este es Isaac, nuestro menor. and I did ask for his permission. Yo sí So, le pedí su permiso, just so you all know. entonces no se preocupen. Isaac loved to dress however he wanted to dress. Isaac siempre le gustó vestirse de la manera que más le gustaba. It oftentimes confused us. Muchas veces nos confundía. Are you sure you want to wear that? Uno decía, ¿seguro que quieres ponerte eso? He said, yes, this is Y él, what I want to wear. sí, así es como que me quiero vestir. So it wasn't uncommon to see Isaac go to church as Superman. No era común ver que Isaac viniera Or out in, vestido out in public in general, o fuera a la iglesia o en público vestido de Superman, celebrating his birthday. celebrando su cumpleaños. This was his first day at preschool. Ese fue su primer día en prekinder. And we said, are you sure that that's what you want to wear? Y le preguntamos, ¿estás seguro que así te quieres vestir? And he said, yes, I want to look like Dad. Hijo, sí, quiero parecerme a mi papá. Because apparently I wore ties at the time. Que aparentemente usaba corbata en ese entonces. One time at school, this was at Ashland Elementary, they did Crazy Hair Day. Un día en el colegio, en Ashland Elementario, en primaria, hicieron un día en que usar el pelo loco. And Isaac said, I want Grandpa's hair. Y Isaac dijo, yo quiero el pelo de mi abuelo. Grandpa's bald. Pues el abuelo es calvo. He said, but that's what I want. Entonces dijo, pues eso es lo que yo quiero. So just to give you a little clip of Isaac, are we ready here, guys? Acá hay un pequeño video. That is not a wig. That was a true haircut. Eso no era una peluca, eso sí fue un corte que se hizo.
and he went to school like that. Y él así se fue al I colegio. mean, with clothes on. Pues con ropa, obviamente. But every now and then, Isaac would really put on the real suit. Pero de vez en cuando Isaac se ponía su traje bueno. You see, Isaac had a way of connecting with people. Isaac siempre tuvo una manera de poder cómo conectarse con la gente. And it's still a lot of who he is. Y aún hoy en día todavía es quien es. He would enjoy the moments where he was at. Él todavía se divierte en los momentos donde él está. We might say at his age, he was dressing for success. Podríamos decir que en esa edad él se estaba vistiendo para poder verse más He adelante. knew the people he was going to be around, Él sabía con quién iba a estar alrededor and he knew what would make them laugh. y sabía qué era lo que los hacía sonreír. Which, by the way, his name, Isaac, means laughter. Y para que sepan, Isaac significa reír. And he has lived that out. Y él ha vivido eso. You see, when we understand the situation, Porque cuando uno comienza a entender la situación, we dress accordingly. uno se viste de acuerdo. Isaac didn't shave his head like grandpa on a day that wasn't crazy hair day. Isaac no se rapó la cabeza para verse como su abuelo en cualquier día normal. That would have just been weird. Eso hubiera sido raro. He dressed according to the realities of his surroundings. Él se vistió justo acuerdo a lo que estaba alrededor de su realidad. Listen, Christians, we must dress according to the realities of our surroundings. Entonces nosotros como cristianos tenemos que vestirnos de acuerdo a nuestro alrededor. Because we're not just in a physical world. Que no estamos en un mundo solo físico, We are in a spiritual world. también vivimos en un mundo espiritual. Christ is in you. Cristo está dentro de nosotros. He is the hope of glory. Él es nuestra esperanza y And gloria. because Jesus is in you, Y porque Jesús está dentro de nosotros, then there is an enemy who is waging war against you. tenemos siempre un enemigo que está declarando la batalla en contra de He nosotros. is waging war against your soul. Nos declara la guerra contra nuestra alma. Come on, church, are you with me? ¿Quiénes están conmigo? We need to know how to dress accordingly. Tenemos que saber cómo vestirnos de acuerdo. This cannot be a theological message. Esto no puede ser solo un mensaje teológico. It cannot be a religious thing. Esto no puede ser solo algo religioso. This has to be the practical application of our everyday living. Esto tiene que ser algo de nuestro día a día. Because the enemy is not goofing around with us. Porque el enemigo no está solo bromeando con nosotros. This is not a game to him. Esto no es un juego para él. He hates Jesus, Él odia a Jesús. and he hates Jesus' people. Y él odia la gente de He Jesús. is opposed to who you are. Él se opone en contra de lo que tú eres. So last week we talked about the stronger man. Entonces la semana pasada hablamos del hombre más fuerte. Let me just remind us, Jesus said this, when a strong man, fully armed, guards his own palace, Vamos a recordar, dice, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, his goods are safe. sus bienes están seguros. But when one stronger than he attacks him Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca and overcomes him, y lo vence, he takes away his armor le quita todas sus armas in which he trusted and divides his spoil. en las cuales había confiado y distribuyó su botín. And Jesus says, whoever is not with me is against me. Y Jesús dice, el que no está a mi lado
en contra mí está. and whoever does not gather with me scatters. Y el que a mi lado no recoge, desaparrama. Jesus is describing himself not as a pretty boy. Entonces Jesús no se está hablando solo como una cara bonita, He is describing himself as the stronger man. él se está describiendo es como el hombre más fuerte, That Jesus is the one who attacks the enemy, que Jesús es el que ataca al enemigo, overcomes him, le gana, disarms him, lo desarma and then divides his spoils. y divide su botín. And we are with him. Y nosotros estamos con él. Church, listen. We are with him, Quiero que escuchen, estamos con él. which means we need to be a people dressed with the stronger man. Eso significa que nosotros tenemos que estar vestidos con el hombre más fuerte. Let's not confuse Christianity as the soft, weak, gentle, kind type. No queremos confundir el ser cristiano como ser suave, débil, frágil. Should we be gentle? Should we be kind? Deberíamos de ser suaves, deberíamos ser gentiles. Yes. Sí, With people, flesh and blood, we are gentle and kind and good. con los humanos, con la gente, nosotros somos buenos, somos amables, estamos con ellos. But with the things of the enemy, Pero con el enemigo we are kicking down doors. estamos pateando las puertas. We are prepared at a soul level Estamos dispuestos en un nivel de nuestra alma. not to be kind to demonic things. No ser suaves y buenos con los demonios. Are you with me, church? ¿Están conmigo? So we are kind to people, Entonces nosotros somos buenos con la gente, but we are not messing around with demonic activity. pero no estamos jugando con el enemigo. Okay? ¿Listo? So how do we operate in this way? Entonces, ¿cómo operamos de esta manera? Last week we talked about knowing that we have spiritual authority. Nosotros la semana pasada hablamos que tenemos que saber que tenemos una autoridad espiritual. You see, when Jesus gives this parable, he has just cast out a mute demon. Entonces, cuando él habla de esta parábola, Jesús acababa de desechar un espíritu inmundo And he said, I did it by the finger of God. y lo hizo con solo el dedo de Dios. Now that's authority. Eso es autoridad. Jesus didn't yell at him. Que Jesús sorry? Yeah, he didn't yell at him. He didn't Él scream no le at him. gritó, él no le gritó. There was no massive exorcism scene. No hubo una escena así toda grande de exorcismo, Just pointing the finger. solo con un dedo señaló. y He se fue. spoke to that demon, Y él- and it was gone. Él le habló a ese demonio y se fue. And Jesus said that he gives authority for that work to be done. Jesús dice que Él nos da autoridad para poder hacer eso. So we operate in that authority, amen? Entonces nosotros operamos en esa autoridad. When it comes to demonic activity and our battle against the enemy. Cuando se trata de actividades del demonio, del enemigo, We're not operating in our own strength. nosotros no estamos operando en nuestras fuerzas. We operate in the authority that he gives. Nosotros operamos es en la autoridad que se nos ha dado. We also talked about having spiritual armor Y también habla de la armadura espiritual, because we need to be dressed for success. porque tenemos que estar vestidos para la ocasión, We need to understand what the surrounding is que tenemos que entender qué nos rodea and then dress accordingly. y estar vestidos de acuerdo. So, how do we then put on the armor of God? Entonces, ¿cómo nos ponemos la armadura de Dios? That's why I'm saying this is going to be very practical today. Esto va a ser muy práctico hoy.
This is not just some theological teaching, No es una enseñanza teológica, but that which we essentially need every day. pero es algo que esencialmente necesitamos todos los días. All right, so everybody ready to learn some Greek today? ¿Todos están listos para aprender un poco de griego hoy? I can see you're all smiling. I knew you were going to be Todos like, están yes. sonriendo, están dispuestos, listos. I love learning Greek. Me encanta aprender griego. All right, well, here we go. So in Vamos a Greek, there is the tense, the aorist tense and the present tense. En griego tenemos dos presentes. Está eres, que es el pasado, y present, que es el presente. There's other tenses, but those are the only two we're going to look at Hay now. varias versiones, pero pues estos son los dos que nos vamos a enfocar hoy. So if something is in the aorist tense, it means it was something in the past fully completed. Si estamos hablando de eres, estamos hablando de que fue ya completo, ya pasó, ya se hizo. So if I said, I ate dinner yesterday, Entonces, si uno dice, yo comí, yo cené anoche, the word ate la palabra cenar is in the aorist tense. está en el sentido eres, It was in the past, en el pasado, and it's completely done. y que ya se completó y ya se cumplió. Got it? ¿Listo? See, you're learning. Ya, están aprendiendo. The present tense means it's now and ongoing. En el presente estamos hablando que es ahorita y lo que sigue. That's like me saying, oh, I eat. Uno como decir, yo como. That's the idea of I'm eating and I eat on a regular basis. Significa que yo como en este momento, pero yo siempre voy a estar comiendo. Okay, so that's aorist and present. Entonces eso es eres y eso es presente. But then we have the voice. Pero también tenemos la voz. There is the active voice, Está la voz activa, which means I am doing something. que significa que yo lo estoy haciendo. And then there's the middle passive voice, Y después hay una voz que es medio pasado, which means something is being done to me, que significa que algo me está pasando a mí, right? It's acting upon me. que se está haciendo a mí. Have I lost anyone? He perdido a alguien. Okay? So active, I'm doing it. Passive, middle, it's being done to me. Activo lo estoy haciendo, pasivo medio se está haciendo es a mí. And you might be wondering, John, why are you telling us all this? Y ustedes están diciendo, John, ¿por qué me cuentas esto? Because it is critical to understanding the armor of God. Porque es crítico para poder entender la armadura de Dios. Are you all ready? ¿Están listos? You feeling good? ¿Se sienten bien? When it comes to the armor, Paul says, having put on the belt, the breastplate of righteousness, and the boots of peace, or the sandals of peace. Cuando estamos hablando, comenzando lo de la armadura, Pablo nos dice haberse puesto el cinturón, el chaleco y las botas, So having put them on. diciendo haberse puesto, It's aorist, significa que es eres, pasado, passive, middle. que es pasivo medio. Listen, it is that which has already been done. Es algo que ya pasó. Okay, quick quiz. A ver, un examen pequeño. What is the belt referring to? ¿A qué se refiere con el cinturón? Truth. La verdad. It's the belt of truth. Es el cinturón de verdad. What is the breastplate referring to? ¿Qué significa el chaleco? Righteousness. It's the breastplate of righteousness. Es, oh man, righteousness, you got me on that one. I'm not even sure where we're at. When La it comes armadura de la justicia. Perdón, yeah. And the boots Y las botas are the gospel, the readiness of the gospel of peace. son el evangelio de la paz. But it's middle passive. Pero es medio pasivo. It means it's already been given to us. Significa que ya se nos ha dado. Job said, I put on righteousness, Dice que yo me puse justicia and it clothed me. y me vistió.
So God clothes us with truth, righteousness, and peace. Porque Dios nos ha vestido con la paz, con la verdad y con justicia. It's already been done. Eso ya pasó, It was done to you. ya nos ha sido hecho. He put it on you. Él ya nos vistió. Somebody say amen. Alguien diga amén. When we put on the full armor of God, Entonces cuando nos ponemos la armadura completa de Paul Dios, says it like this: having put on. Pablo dice, ya haberse puesto, It's already done. significa que eso ya pasó. Truth, La verdad, righteousness, justicia, peace, paz, already given to you. ya se nos ha dado. Amen? Amén. Sometimes, people are like, oh, pray that I would have peace. La gente dice, oren para que pueda tener paz. It's already been given to you. Ya se nos ha dado. It's already been given. Ya ha sido dado. And so we realize, okay, I already have that. Entonces nos damos cuenta que ya lo tenemos. And then Paul says, then you take up Entonces después dice, Pablo dice, ustedes se ponen the shield, el anybody? el escudo. That's what I was going to say. Yeah. Yeah. And the helmet Y el casco and the sword. y la espada. Another quiz. Otra prueba. What is the shield representing? ¿Qué significa el escudo? Faith. Fe. And Paul says it extinguishes the fiery darts of the enemy. Pablo dice que eso apaga el fuego del enemigo. What does the helmet represent? ¿Qué representa el casco? Salvation. It's the helmet of salvation. Es el casco de salvación. He says, take that up. Dice, pónganse eso. And what is the sword? ¿Y qué significa la espada? It's called the sword of the Spirit, which is the word of God. Es la espada del Espíritu, que significa la palabra de Dios. These are all in the active voice, Todo esto es en una voz activa, but still in the aorist tense. pero todavía hablando en el pasado. These are things that we should have already done. Esto significa que es cosas que ya debimos de haber hecho. We take up faith. Nosotros tomamos la fe. My friends, we take up faith. Nosotros tomamos la fe. And we put on then the helmet of salvation so we think like saved people. Nos ponemos ese casco de salvación y Yes. pensamos como gente salva. Too many Christians think like sinners, Muchos cristianos piensan como pecadores. right? All you have to do, are you a sinner? Oh, I'm a sinner. Y uno les pregunta, ¿eres un pecador? Y sí, yo soy un pecador. Christians, take that sinner helmet off. Cristianos, tomen ese casco de pecado y quítense. Put on the salvation helmet. Pónganse el casco de salvación. That in your mind, you're no longer sinner. Que ya no somos pecadores. You are saint. Somos santos. You are saved. Somos salvos. Amen. Amén. Think like a Christian. Piensen como un cristiano. Put on that helmet. Pónganse ese casco. It should have been done. Ya debió haber hecho. And the sword of the Spirit, Tomen la espada del Espíritu. which is the rhema of God, Que eso es el rama de Dios. which means we are listening for God's voice. Que significa que estamos escuchando la palabra de Dios. We are listening for his instruction. Estamos esperando, escuchando por sus instrucciones. In Psalm, I think it's 119, it says, how can a young person, or any person for that matter, how can a young person keep his way pure? En Salmo 119 dice, ¿cómo es que una persona joven puede mantenerse pura? And the answer is by living according to God's word. Y la respuesta es viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. And then David says, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.
Y David dice, yo he puesto esa palabra en mi corazón para poder no volver a pecar contra ti. Hearing from God, A ver, escuchar de Dios, hiding His word in our heart, tomando su palabra en nuestro corazón, living according to that word, viviendo de acuerdo a esa palabra, so that we might not sin against Him. para que no podamos pecar contra Él. Amen? Amén. So all of this armor is that which should have already been done. Entonces, toda esta armadura es lo que ya se debía de haber puesto. And we'll talk about when and how to put it on here in just a moment. Ahorita más tarde vamos a hablar de cómo y cuándo uno se la pone. So then, what is present? Entonces, ¿cuál es el presente? What are we doing now and ongoing? ¿Qué estamos haciendo ahora y siguiendo? We says then, pray in the Holy Spirit. Dice orar en el Espíritu. This is present Eso es presente and it's middle passive. y es medio pasivo. Don't miss the beauty of this. No quiero que que no vean esto. Because oftentimes when we think of prayer, Porque muchas veces cuando pensamos de orar, we put it in the active category. uno lo pone en la categoría de activo, I'm doing it. que uno lo está haciendo, I'm praying. que yo estoy orando. Praying in the Holy Spirit Pero orando en el Espíritu is Santo that which is acting upon you. es que lo que se le está haciendo Come a on, uno. church. This is the Holy Spirit leading you in prayer. Esto es el Espíritu Santo que lo está dirigiendo a la oración. He is directing your prayer. Él está dirigiendo su oración And we're doing it on an ongoing basis. y lo estamos haciendo de una manera continua. It's not something that we just did one time, No es algo que hicimos una vez. but we remain in this mode of prayer. Estamos siempre en esta mentalidad de que estamos orando, Praying in the Spirit. orando en el Espíritu. In Mark chapter 9, if you remember, the disciples were trying to cast out a demon out of a boy. Marcos 9 vemos de que los discípulos estaban tratando de desechar un demonio de un niño They couldn't do it. y no podían hacerlo. Now, they had been casting out demons for some time. Y ellos ya habían desechado varios demonios Remember, they said to Jesus, look, we cast out demons in your name. y ellos le dijeron, acuérdense que ellos dijeron, nosotros desechamos a demonios en tu nombre. So what were they doing with this boy? Entonces, ¿qué estaban haciendo con este niño? They were doing what they'd always done. Estaban haciendo lo que siempre han hecho And it wasn't working. y no funcionó. And they were active in this work. Y estaban activos en ese trabajo. Come out, demon. Salga. In Jesus' name, come out, demon. En el nombre de Jesús, sales. Please, come out, demon. Por favor, salga. Nothing was working. Nada funcionaba. Jesus comes up. Llegó Jesús And they're like, what's going on? We've been trying. y le dijeron, no, ¿qué está pasando? Hemos intentado y And nada. Jesus says, these kind only come out by prayer. Y dijo, este tipo solo salen, son desechados a través de la oración. Okay, so what we actually need to do is we need to listen to God and He will give the instruction on what we need to do. Entonces lo que tenemos que hacer es escuchar a Dios y Él nos dará las instrucciones de qué tenemos que hacer. Because the authority doesn't come from us, Porque la autoridad no viene de it nosotros, comes from Him. viene de Él. He gives the instruction, Él da las instrucciones, He puts the sword in the hand, Él nos pone la espada en nuestra mano. and sometimes, all the time, in all occasions, we pray in the Spirit. Todo el tiempo nosotros oramos en el Espíritu. A lot of times, friends, when we are battling against the enemy, Porque muchas veces cuando estamos batallando contra el enemigo, we battle with prayer. nosotros batallamos con oración. Oh, there's so much I want to say right now. Hay mucho que quiero decir en este momento. When we are, especially those moments when we are battling internally against either our own flesh or maybe it is a demonic attack. Muchas veces cuando nosotros estamos batallando con algo internamente, muchas veces es de la carne, muchas veces es espiritual.
we often come up with our own strategies, Muchas veces nosotros comenzamos a hacer nuestras propias our own estrategias. plans on how we're going to overcome the tactics of the enemy. Comenzamos a ver, planear qué es la estrategia que yo voy a hacer para poder sacar a este demonio. And we try to resist the sin and the temptation. Comenzamos a resistir la tentación y el pecado, But rarely do we actually pray in the Spirit, pero muy poco oramos en el Espíritu. because there are some demons Porque hay unos demonios that only come out by prayer. solo son desechados a través de la oración. You all with me? ¿Están conmigo? Finally, then, Paul says, be alert. Y lo último, Pablo dice, estén alertos. Okay, so what is our active role in the aggression against the enemy? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito en la agresión contra el enemigo? To keep watching, Que siempre estar atentos. to stay alert. Estemos atentos a lo que pasa. Look, the question is not if you're going to encounter the enemy today. La pregunta no es si vamos a encontrarnos contra el enemigo hoy. The question is, when are you going to encounter the enemy? La pregunta today? es cuándo nos vamos a encontrar con el enemigo hoy. He is not for you. Él no está para ti. He is against you. Él está en contra de ti. Satan does not want you to have a successful day in Jesus. Satanás no quiere que ustedes tengan un día que esté con Dios. He does not want you to be joyful in Christ. No quiere que nosotros tengamos gozo en He Cristo. does not want you to experience his peace. Él no quiere que nosotros experimentemos de su paz. He does not want you to operate in the love of God. Y Él no quiere que operemos en el amor de Dios. He wants to steal, Él quiere robar, kill, matar and destroy. y destruir. He is against you. Él está en contra de nosotros. We must dress accordingly. Y nosotros deberíamos de vestirnos de acuerdo. And our job, actively and ongoingly, Y nuestro trabajo actualmente, activamente y continuamente is to be ready. es estar listos. Be ready. Estar listos. Peter says this in 1 Peter 5. Be ready. Pedro dice esto en primera de Pedro 5. Because Estén listos. Your enemy, the devil, Porque el enemigo, el diablo, he's prowling around like a roaring lion, anda como un león hambriento, looking for someone to devour. buscando a quien devorar. And he says, resist him. Y hay que resistirlo. Stand strong in Párense faith. firme en la fe. Amen? Amén. Stand strong. Párense firme. So this is the armor. Entonces, esa es la armadura. Not theological, No teológicamente, not religious. no es de religioso. It is the practical, everyday application of spiritual life. Esa es la aplicación práctica de cada día, de nuestro día a día como cristianos. So when do we put God's armor on? Entonces, ¿cuándo nos ponemos la armadura de Dios? When do we do it? ¿Cuándo lo hacemos? Now, some of it's already been given to us, Hay uno que ya ha sido dada, but we need to remind ourselves that it's been given to pero us. tenemos que recordarnos que ya se nos ha sido dada. Everybody still with me? ¿Están conmigo? We have to remind ourselves, oh, wait a second, I've got the belt of truth. Tenemos que recordarnos que sí, yo tengo el cinturón And I've already de been verdad. given the breastplate of righteousness. Yo ya tengo el chaleco de justicia. I've already been given the gospel of peace. Yo ya he sido dado el evangelio de la paz. I need to remind myself of that. Yo tengo que recordarme de eso. And I need to remind myself, wait a second, I've already taken up the shield of faith. Tenemos que recordarnos que uno ya ha tomado el escudo de la fe. And that faith extinguishes the fiery darts of the Y enemy. es esa fe que distingue, que apaga cualquier fuego del enemigo. Is faith a good thing? ¿La fe es algo bueno? Yeah. Sí. And faith is needed. When we don't understand, when we don't even see the battle, Nosotros no entendemos, no vemos la batalla.
We need faith. Necesitamos es fe. And we need to remind ourselves, well, wait a second, I've already put on the helmet of salvation. Tenemos que recordarnos que ya nos hemos puesto el casco de la salvación. I need to think like a Christian. Yo tengo que pensar como un cristiano. I need to think like I'm saved, Yo tengo que pensar como si ya he sido salvo, because I am. porque lo soy. Amen? Amén. And I've already received the sword of the Spirit. Yo ya he recibido la espada del Espíritu. I've already received the rhema of God. Yo ya he recibido el rama de Dios. He has spoken by his Son, Él ya nos ha hablado a través de su Hijo. and his sword Y su espada pierces to the core of our being. es lo que penetra lo más profundo de nuestro ser. It can be a word for us, Puede ser algo para nosotros, or it can be a word for another. puede ser una palabra para otro. Amen? So when do we do this? First, Entonces, ¿cuándo lo hacemos? at nighttime. En la noche. That seems like a weird time to put on armor, doesn't it? Uno diría, pues eso es como un tiempo raro en ponerse la armadura. But I want to remind us that in the Old Testament, God would say, if you were unclean, Quiero recordarles que en el Antiguo Testamento decía que si uno no estaba limpio, let's say you sinned and you did something wrong, digamos que uno ha pecado, que ha hecho algo que no debe, God said you would be unclean significa que uno no estaba impuro until evening. hasta la noche. At evening, then you would be clean again. Hasta la noche uno podía ser limpio otra vez. Now, hang with me for just a second here. Quédense conmigo por un momento, Because oftentimes for us, when we've had a bad day, porque muchas veces para nosotros cuando hemos tenido un día pesado, maybe when we feel like I've messed up a whole lot of stuff, cuando sabemos que hemos tenido un día en que hemos equivocado bastante, we often think, I just need a good night of sleep. muchas veces pensamos que lo único que nos necesitamos es una buena noche y descanso. And I will feel better in the morning. Y que el próximo día me levantaré sintiéndome mejor. And God says, you don't even have to wait that long. Y Dios nos dice, no tenemos que esperar hasta ese entonces. You do not have to carry that guilt to bed. No tienen que cargar esa pena con ustedes en la cama. What God calls his people to is to actually act in faith. Lo que Dios nos ha llamado es actuar en la fe. That even if you had a bad day, Que aunque hayamos tenido un mal día, God's not saying, well, let's try again tomorrow. Dios no nos está diciendo, bueno, mañana es otro día, lo intentamos de nuevo. He's saying, no, I consider you clean now. Él nos dice que nos declara y nos considera limpios ahora. Go to bed in peace. Acuéstense en paz. And so this armor then provides for us really a covering. Esta armadura lo que nos provee es una cobertura. Satan and demons do not sleep. Los demonios y Satanás no duermen. And we would be foolish to think that we are free from his attack at night. Seríamos muy inocentes nosotros pensar que no nos va a atacar en la noche. If you put your faith in Jesus, you're a Christian. Si ustedes ponen su fe en Cristo, son cristianos. You have his covering. Tenemos su cobertura. You have his protection. Tenemos su protección. So it's a good thing at night just to remind yourself. Es bueno recordarse todas las noches. Paul says this in Ephesians. He says, do not let the sun go down on your anger. En Efesios vemos que dice, no se ponga el sol sobre su enojo, And give no opportunity to the devil. ni den oportunidad al diablo. Right? Sun goes down. El sol baja, Don't give an opportunity to the devil. no le den una oportunidad al diablo. Remind your heart, Recuerden a su corazón, remind your mind, recuerden a su mente you are covered in the armor of God. que ustedes están cubiertos con la armadura de Dios. Amen? Amén.
Psalm 42:8 says, "By day the Lord commands his love, and at night his song is with me," a prayer to the God of my life. En Salmos 42:8 dice, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. At night his song is with me. En la noche su canción está conmigo. That's good. Eso es We can bueno. go to sleep peacefully, Nosotros nos acostamos y descansamos en paz, knowing that he is singing his song over you. sabiendo que sus cánticos están sobre nosotros. Which leads us then to the other time that we put on the armor. Que nos lleva al segundo tiempo en que nosotros nos If we ponemos do la it at armadura. nighttime, Si lo hacemos de noche, we do it in the daytime. lo hacemos durante el día. We put it on in the morning. Nosotros lo ponemos en la mañana. It's a good reminder, first thing when you wake up. Es un buen recordatorio. La primera cosa cuando uno hace, Even before you put your feet on the floor, antes de poner los pies en el piso, just take a moment and remind yourself, tomen un momento y recuérdense, I've got the truth. yo tengo la verdad. I have his righteousness. Yo tengo su I have justicia. his peace. Yo tengo su paz. And I'm taking up faith. Y yo tengo su fe. I'm thinking like a Christian. Yo estoy pensando como un And I am cristiano. praying in the Spirit. Y yo estoy orando en el Espíritu. Amen. Amén. Then put your feet on the floor. Y ahí sí pongan sus pies. Get en el yourself piso. dressed Vístanse before you get yourself dressed. antes de vestirse. Because you know what you're facing today. Porque ya saben en qué se van a encontrar hoy. So dress for success. Entonces, vístanse para la At ocasión. night, his song is with me. Por la noche sus cánticos están sobre But mí. in the day, he commands his love. Pero en el día Él manda su amor. So in the day, that armor is for commanding. Entonces, en la mañana, esa armadura es para it's obedecer. for strength. Es para fortalecer. It's to move forward with authority Es para poder seguir adelante en autoridad, in his love. en su amor. Are you all with me? ¿Están conmigo? Again, I keep asking that because this is way too important. Sigo repitiéndolo porque esto es muy importante. We have too many Christians being kicked around by the devil all day long. Tenemos muchos cristianos que todos los días están siendo pateados arriba y abajo por el diablo. And they are beat and exhausted and frustrated. Están derrotados, están frustrados y no saben cómo hacer más. And sometimes the power of the enemy just does that. Y a veces el poder del enemigo hace eso. But when we join together Pero cuando nos juntamos and when we continue to operate in the armor that he's given, y cuando seguimos actuando, operándonos con la armadura que Él nos ha dado, the gates of hell will not prevail. el enemigo no va a ganar. And so when we put the armor on for the day, it is for us to be in a commanding role. Entonces cuando nos ponemos esa armadura de Dios en la mañana es para estar en una posición de obedecer. Remember, Jesus says, be with me as the stronger man. Jesús nos dice que estemos con Él como el hombre más fuerte. So I'm going to share this point real quick. Entonces voy a compartir con ustedes esto bien rápido. Satan and demons cannot hear your thoughts. Satanás y los demonios no pueden escuchar nuestros pensamientos. They're not all knowing. Ellos no saben todo. And oftentimes, when we are facing temptations, Y muchas veces cuando estamos enfrente a la tentación or when we are facing things of demonic attack, o cuando estamos enfrentando algún ataque del enemigo, we live in a culture that has taught us to go to silent prayer. hemos estado en una cultura que nos ha enseñado a juntarnos en una oración silenciosa. Can I just remind us, when we are speaking against the works of the enemy, Quiero recordarnos que cuando estamos hablando en contra del trabajo del enemigo, if it's temptations on the inside cuando la tentación está por dentro or attacks happening on the outside, o quizás esté pasando alrededor, God has given us voice.
Dios nos ha dado una voz. And we say to that mountain, Y nosotros le decimos a esa montaña, or we say to that problem, o le decimos a ese problema, be gone que se acabe. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Look, if you're dealing with ongoing temptation, Si ustedes están con una tentación if constantemente, you're tempted at home, si ustedes están siendo tentados en la casa, when you're tempted, cuando estén tentados, rather than quietly trying to fight that en temptation, vez de estar callados tratando de pelear esa tentación, start speaking out. comiencen a hablar. And you start commanding that in Jesus' name, I will not fail, or I will not succumb to that fear. Comiencen a declarar en el nombre de Jesús que ustedes no se van a ser sometidos por esa I tentación. command that depression now, be gone in Jesus' name. Comandan que en ese momento se vaya. I command that lust, be gone in Jesus' name. Declaren que esa lujuria se vaya en el And nombre de Jesús. speak out and start praying out loud. Comiencen a orar en voz alta. You might be like, I don't even know what to pray about. Y uno dice, ni sé qué orar. That's okay. The Holy Spirit will give you prayer. Tranquilos, el Espíritu Santo les dará la oración, Even if it's groaning, Paul says. aun cuando está creciendo. Sometimes you're just like, oh, Jesus, I'm really struggling. Y uno dice, Dios, estoy batallando. Oh, God, just help me. I need strength now. Y uno dice, Dios, necesito tu fuerza And the ahora. Holy Spirit will remind you you're asking for something Y el Espíritu Santo comienza a recordarles que están pidiendo algo when you should be declaring it. cuando ustedes deberían de estar declarándolo. And so you start saying, okay, God, I'm taking up your strength now. Entonces uno comienza a declarar que estoy Because tomando su I've got your fuerza, truth. porque yo tengo su Yes, and I've verdad, got your righteousness. que tengo su I've justicia, got your peace. yo tengo su paz, I have yo salvation. tengo su I'm salvación, taking up faith. yo estoy tomando la And when fe. you start declaring that, Y cuando uno comienza a when you start declararlo, speaking cuando uno that, comienza a decir when eso, you're tempted at home, cuando uno está siendo tentado en the la casa, enemy can't stand that. el enemigo no puede con eso. Because you're operating in faith, Porque están operando en la you're fe, not being quiet, no están siendo callados, you are speaking in the authority of Jesus. están hablando con la autoridad You que Jesús les speak ha dado. in His name. Están hablando en su nombre. Right? Let's stop being quiet. Dejemos de ser callados. Let's start speaking out. Comencemos a hablar en voz alta. Say to the mountain, Díganle a la montaña, go. váyase. Go to the sea. Métase al mar. You're not staying here. No se van a quedar acá. Amen, church. Amén. Because you've got the armor of God on. Porque ustedes tienen la armadura de Dios. What soldier would put armor on just be like, I'll sit here quietly? ¿Qué soldado se pone la armadura solo para sentarse en un rincón No, callado? you put the armor on so you can go fight. No se pone la armadura para poder ir y batallar. So you can go apply the authority that's been given to you. Para que uno pueda poner la autoridad en práctica, la autoridad que se les ha dado. Jesus says in Matthew, what I tell you in the dark, say it in the light. Jesús nos dice en Mateo, lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz. And what you hear whispered, speak it to the mountaintop or Y to lo- the housetop. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. He speaks by his word. Él habla por su palabra. And what we hear, Y lo que nosotros escuchamos, we say it out loud. nosotros lo decimos en voz alta. Amen. Amén. We listen, Escuchamos, we hear, oímos and then we speak it. y lo decimos. Because you've been given his authority. Porque nos ha dado su autoridad. Amen, church. Amén. I would love to see the devil get his hind end kicked by people in this church. Me encantaría ver al diablo ser tropezado y aplastado por la gente Where- de esta iglesia. Where demons start thinking, I don't mess around with that group anymore. Donde los demonios comienzan a decir, yo ya no voy a meterme con esta gente. They take the battle to the enemy.
Porque ellos toman la batalla al enemigo. They're not sitting back in fear. Ellos no se sientan con temor, They're not sitting back saying, teach us more. diciendo, quiero aprender más. They are on the offense. Ellos están en la ofensiva. And the enemy and the gates of hell will not prevail. Y el enemigo no prevalecerá. My brothers and sisters, at nighttime, put on the armor of God. Hermanos y hermanas, en la noche pónganse la armadura. Every night, Todas las noches. even when it feels boring. Aun cuando se siente aburrido. You know, I've done this every night for the last year. No diga, yo me lo he hecho todos los días por todo un año. Great. Put it on again. Perfecto, sigan. I've done this every day. Yo he hecho esto todos los días. It feels so boring. Me siento aburrido. It's the same old armor. Es la misma armadura. Put it on again. No importa, póngansela de Put nuevo. it on again. Póngansela de Get nuevo. dressed again. Vístanse de nuevo. Keep alert. Estén atentos. Stay ready. Estén listos. Amen. Amén. Stay ready. Estén listos. It's not if you're going to face the enemy. No es si se van a enfrentar contra el It's enemigo. when you're going to face him. Es cuando nos vayamos a He hates enfrentar you. con el enemigo. Él nos odia. He is not for you. Él no está para nosotros. He does not want you to succeed. Él no nos quiere ver victoriosos. So fight for yourself. Entonces peleen por sí mismos. Put the armor on for yourself. Pónganse esa armadura para sí mismos. I think it was Tony Evans who said this. You're not fighting for the victory, you're fighting in the victory. Me parece que Tony Evans fue el que dijo esto, pero dice, no estás luchando por la victoria, estás luchando en la The victoria. victory is already yours. Porque la victoria ya es de nosotros. Amen. He has overcome. Él ya ha vencido. He has overcome. Fight for yourself and fight for others. Peleemos por nosotros, peleemos por otros. Look, if you have, for parents, all the parents, listen to me real Esto es quick. para todos los padres. Pray the armor of God over your children. Oren por la armadura de Dios para sus hijos. Pray his armor over your home. Oren por esa armadura sobre su casa. The enemy doesn't care that it's just a little cute baby. Al enemigo no le importa que sea un niño pequeño. He is against God's people. Él está en contra de la gente de Dios. Pray that armor over your kids. Oren esa armadura sobre Let sus hijos. them hear you pray the armor Que over ellos them. escuchen que tú ores esa armadura sobre ellos. It goes something like this. Y suena algo así. You put your hand on your kid, Ponen la mano sobre su hijo. and you say, in Jesus' name, I'm putting that belt of truth on. En el nombre de Jesús le pongo ese cinturón I'm de putting the verdad, righteousness of Jesus on you. el chaleco de justicia, Oh, that you would walk in the peace of the gospel. que vaya caminando con la paz del And Evangelio. right now, I'm taking up that shield of faith. I'm putting a shield of faith over Y you en este today. momento ponemos un escudo de fe. And I'm putting on a helmet of salvation that your mind, you're going to think like Jesus today. Le ponemos en este momento el casco de salvación y que comience a pensar Pray como now, you've Cristo. got the sword of the Spirit that you're going to hear the word of God today. Y oren que ellos puedan escuchar la espada, la palabra de Dios en ese día. And today that you would pray. Y que ustedes en ese día oren. Keep praying in the Holy Spirit. Y sigan orando en el Espíritu. Just speak that over your children. Declaren eso sobre sus Speak it hijos. over your family. Declaren eso sobre sus Listen, familias. this is a gift only for Christians. Esto es un regalo solo para los You cristianos. can't do that for unbelievers. Uno no puede hacer eso para una persona que no cree, They don't have God yet. porque ellos no tienen a Dios aún. They don't have his armor yet. Ellos aún no tienen su armadura. But for those that are under our care and our authority, Pero para esos que están debajo de nuestra autoridad, de nuestro within the cuidado, context of our home, dentro del contexto de nuestro hogar, put on the armor. póngase la Day armadura. after day after day and night after night. Día tras día tras día, noche y día. Because we live in a day where the enemy is at work. Porque vivimos en un día en cual el enemigo nos está listo para atacar. But we are not afraid. Pero nosotros no tememos. Amen. We are Amen. not afraid. Que no tememos. Perfect love casts out fear. Porque con el amor perfecto sacamos
ese temor. We're not afraid. No tenemos miedo, We're strong. somos fuertes. We take our stand against the enemy Nosotros nos paramos firme en contra del and against enemigo his schemes. y en contra de sus planes.